Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a comenzar la clase del tercer tema, diferencias finitas. Dejen comparto mi pantalla. Ok, ya estoy compartiendo, vamos a hacerlo más grande. Ok, bueno, este tema es muy importante. Tiene algunas bases que seguiremos usando a lo largo del curso, que es el tema diferencias finitas. En este video es relativamente una versión corta comparada con otros cursos, de tal forma que tengan la información suficiente para poder resolver su notebook. Eh, ok, bueno, aquí en la portada tenemos un ejemplo de una malla que se le conoce como curvilínea ortogonal, que se usa en el modelo oceánico NEMO, que es un modelo europeo, digamos que es el modelo oceánico predilecto que se utiliza en la Unión Europea. Y bueno, este tipo de mallas se utilizan en los modelos para discretizar las ecuaciones de movimiento utilizando el método de diferencias finitas. Y aquí la barra de color indica el tamaño de la malla. Como pueden ver, puede variar desde aproximadamente 2 kilómetros hasta 7 kilómetros, ¿no? Entonces, es importante que tomemos en cuenta que, a diferencia de los ejemplos que nosotros vemos aquí en clase, que es que como vimos en la sección anterior, en la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias, nosotros utilizamos aquí como ejemplos ecuaciones que son discretizadas en un dominio o en una malla cartesiana. Es decir, el tamaño de la malla no cambia, es constante, ¿no? Tanto en X como en Y, en caso de dos dimensiones. En este tipo de mallas curvilíneas ortogonales, el, el cambio o el cambio en el tamaño de la malla eh, pues es necesario para tomar en cuenta eh, el cambio, digamos, de delta X con la latitud. Como se puedan imaginar, en latitudes medias o bajas, el tamaño de malla es más grande. Y conforme nosotros nos acercamos hacia el polo, pues el tamaño va decreciendo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo típico de una malla utilizada en un modelo oceánico, ¿no? Y hay que tomar esto en cuenta o tenerlo presente, que no es lo mismo a como nosotros lo hacemos en la clase, que es solamente de manera ilustrativa, utilizando coordenadas cartesianas. Ok, bueno, de la clase anterior, recuerdan que tenemos nuestra definición formal de derivada de una función u de x, y esta definición es simplemente du de x es igual al límite de u evaluada en el punto x más delta x menos u evaluada en el punto x entre delta x cuando delta x tiende a cero, ¿no? Y definimos una aproximación en diferencias, de una ecuación en diferencias, que va a ser du en dx aproximadamente igual a todo esto, ¿no? Es decir, si nosotros lo tomamos o queremos hacer una interpretación gráfica, lo que significa esta aproximación es que nosotros vamos a aproximar el valor de la pendiente de la línea tangente en el punto X con la pendiente de la línea secante que pasa a través del punto X y el punto X más delta X, ¿no? Esta fue nuestra interpretación gráfica que dimos en la clase anterior. Esto, bueno, con esto claro,
Vamos ahora a derivar expresiones para aproximar nuestra derivada de u de x. En este caso es una derivada en espacio, ¿no? Y va a ser aproximada a través de una expresión en donde la función u va a estar evaluada en otros puntos, ya sea en el punto j o en el punto j más 1 o incluso en el punto anterior, que es el punto j menos 1, ¿no? Bueno, entonces los tres esquemas más importantes es primero el diferencias hacia adelante, en donde nosotros vemos la derivada va a estar aproximada como u en el punto j más 1 menos u en el punto j entre delta x. Es decir, hacia adelante porque nosotros aproximamos esta derivada utilizando el punto j más 1. El siguiente esquema, diferencias centradas, va a tener el punto u, perdón, la función u, la incógnita u en el punto j más 1, menos u en el punto j menos 1, dividido entre 2 delta x. Ahorita más adelante veremos de dónde sale este 2. Y el tercer punto, el tercer esquema es diferencias hacia atrás, en donde nosotros utilizamos la función, el valor de la variable incógnita en el punto j menos 1, ¿no? Es decir, uj menos uj menos 1 entre delta x. Entonces, como aquí se denota, esto es una aproximación solamente y como platicamos en la clase anterior, el error asociado a esta aproximación, pues hay dos fuentes, ¿no? Una es, por un lado, el error de redondeo, que proviene de utilizar algún programa o algún lenguaje como MATLAB, Python, etcétera. Y otro, que es el más importante, es el error asociado a, o que se le conoce como error de truncamiento, que está asociado a los términos que no se toman en cuenta cuando se derivan estos esquemas usando las series de Taylor. Ahorita vamos a ver cómo obtenemos esos errores. Y la forma en que nosotros podemos interpretar estos tres esquemas es así. Supongamos que tenemos una función que se comporta de esta forma y vamos a ocupar o nosotros queremos obtener el valor de nuestra incógnita u en un punto j de x o uj. En ese punto se sabe o tenemos esta recta tangente, esta línea continua negra, que es la línea tangente real, y vemos cómo se comportan las líneas secantes asociadas a cada uno de estos esquemas, ¿no? El esquema hacia atrás vemos que la pendiente es positiva y en el esquema hacia adelante la pendiente es negativa comparada con la línea tangente real. Y en el caso del esquema centrado vemos que esta línea secante es mucho más cerca o se aproxima mejor a nuestra solución real, ¿no? Este punto, este esquema, pues en realidad es un ejemplo un poco exagerado en el sentido de que se está evaluando esta función en un punto de inflexión, ¿no? De tal forma que se exageran un poco las diferencias, ¿no? Y resaltar que en este caso, como veremos más adelante, un esquema centrado es una mejor aproximación, es decir, el orden de precisión de este esquema va a ser mayor comparado con el esquema hacia atrás y el esquema hacia adelante. Bueno, pues vamos a utilizar
las expansiones de serie de Taylor para estimar este error de truncamiento, que es el error que les comento, y que se introduce a partir del uso de esas diferencias finitas, ¿no? Supongamos que la serie de Taylor para la función f de y alrededor de y igual a la escribimos de esta forma, es decir, f de y va a ser igual a la función f evaluado en un punto A, que va a ser diferente del punto en el que estamos evaluando aquí, más y menos a por la primera derivada de f, más un medio de y menos a al cuadrado por la segunda derivada de f, más etcétera, ¿no? De tal forma que en el término en donde la función f es de orden n, este término va a ser 1 entre n factorial por y menos a elevado a la n, ¿no? Como pueden ver aquí, básicamente lo que nos dice es que la función evaluada en un punto y va a ser igual a la función evaluada en algún otro punto a, más pequeñas contribuciones que están en función del intervalo, es decir, de la distancia que hay entre y a, y multiplicados por la función asociada a una derivada de orden n, ¿no? Ahora vamos a sustituir f de y por u de x, a por xj, y por xj más 1. Es decir, esta y va a ser xj más 1, a va a ser igual a xj, y vamos a hacerlo que para u de x en j más 1 obtengamos esta expresión, es decir, sustituyendo todos estos términos, vamos a obtener la expansión de serie de Taylor para u en el punto j más 1, que va a ser igual a uj más nuestro intervalo, que ahora va a ser delta x, por la derivada de u con respecto de x en el punto j, más un medio de delta x al cuadrada por la segunda derivada de u con respecto de x, más un sexto por delta x cúbica por la tercera derivada de u con respecto de x, etcétera, ¿no? Y así, de acuerdo a nuestra forma general. Ahora, esta expresión que vamos a reacomodarla de tal forma que obtengamos nuestro primer esquema que mostré, que es el esquema hacia adelante. Y la forma más directa de hacerlo es reacomodando esta expresión, pasando uj del lado izquierdo, restando y dividiendo todo entre delta x. Es decir, aquí ya está lo que menciono. Del lado izquierdo nos queda nuestra esquema hacia adelante, de acuerdo al reacomodo que yo mencioné, y esto va a ser igual a du de x más un medio de delta x por la segunda derivada de u con respecto de x, etcétera, ¿no? Es decir, todos los otros términos que quedaron de la serie de Taylor. Como pueden ver, aquí el término de la segunda derivada pues ya no es delta x cuadrada, sino delta x simplemente, porque dividimos todo entre delta x. Lo cual sucede para todos los otros términos, ¿no? de la función f elevada de orden n, perdón. Ok, pues ya derivamos nuestra primer esquema hacia adelante, pero una forma, digamos, formal de expresar el error de truncamiento, que es el que les comento, es simplemente primero hacer la diferencia entre esta expresión y la derivada de u de x, es decir, vamos a restarle a todos estos términos del lado derecho, vamos a restarles delta de u en dx, y nos va a quedar
toda esta expresión, es decir, y que se denota normalmente como epsilon igual a un medio de delta x por la segunda derivada de u con respecto de x, etcétera, ¿no? Es decir, todos estos términos que están después de du de x, del lado derecho. Y esta epsilon, se le denota como el error de truncamiento. Es decir, todos los términos de la serie de Taylor que quedan después de la derivada, ¿no? Asociada. Y en este caso, para el esquema hacia adelante, se le dice que el error de truncamiento es de orden 1, porque nuestra delta x, la primera delta x está elevada a la primera potencia, ¿no? Así se puede expresar como de orden 1 o simplemente de orden delta x. ¿Ok? Entonces, este es un procedimiento típico para encontrar nuestro error de truncamiento. ¿Ok? Que en el caso para el esquema hacia adelante es de orden 1 o orden delta x. Y que es considerado o que se considera como el menor orden de precisión aceptable. Es decir, un orden menor, orden 0, por así decirlo, no es aceptable y no nos estaría dando un esquema numérico útil. Ok, bueno. Ahora vamos a cambiar la expresión de nuestra expansión de Taylor para la función nu en el punto j-1. Es decir, en lugar de, como en el ejemplo anterior, que sea en j+1, va a ser en j-1, ¿no? Y esto va a ser igual a uj menos delta x de u de x más un medio de delta x cuadrada por la segunda elevada de u con respecto de x menos un sexto por toda esta expresión y así, ¿no? Es decir, es muy parecida a nuestra expresión de serie de Taylor para uj+1, con la diferencia de que los signos de los términos en donde el orden de la derivada es impar, es decir, 1, 3, 5, 7, 9, etcétera, va a tener signos negativos, ¿no? Se van a estar intercalando un signo negativo con uno positivo para las derivadas de orden par, etcétera, ¿no? Esa es la única diferencia. Y de esta forma obtenemos nuestra expansión de la serie de Taylor. Ahora vamos a derivar el esquema centrado a partir de estas dos expresiones, para serie de Taylor para uj+1 y para uj-1, ¿no? Que es este de aquí. Y la forma en la que se hace es restar la expresión de uj+1 menos la serie de Taylor de uj-1. Se hace esa resta. En el caso del esquema centrado, se van a estar eliminando los términos que tienen positivo, es decir, los que tienen la derivada con de orden par, es decir, 2, 4, 6, etcétera. Todos esos términos se van a eliminar y solamente se van a conservar los términos que involucran derivadas de orden impar, ¿no? Como es esta de aquí. Entonces, hacer esa resta y dividirlo entre 2 delta x, nos va a quedar este esquema centrado, ¿no? Es decir, el esquema donde para aproximar la derivada se va a utilizar el punto, la incógnita u en el punto j+1 menos u en el punto j-1 entre 2 delta x, ¿no? Y después de esta expresión de u de x nos van a quedar todos estos términos. Un sexto de delta x cuadrada por la tercera derivada de u con respecto de x. Y aquí, al igual que en el ejemplo anterior,
los delta X se les va a ir, se les va a restar una potencia, ¿no? Al haber sido divididos todos entre delta X. Okay. En este caso, como se imaginarán, o como lo hemos definido, el error de truncamiento ahora es de segundo orden. Es decir, epsilon va a ser igual a un sexto de delta X cuadrada por la tercera derivada con respecto de X más todos estos términos, ¿no?, que siguen. Y como el primer término es delta X cuadrada, pues el orden es de orden 2 o de orden delta X cuadrada. Es decir, esto significa que al tener un error de truncamiento de orden mayor, el esquema va a ser más preciso, que es algo que gráficamente habíamos visto en el esquema, ¿no? La pendiente de la línea secante es más cercana a la pendiente de la línea tangente en el punto J delta X. Ok, entonces hasta aquí hemos visto dos ejemplos. Cómo derivar dos esquemas hacia adelante y centrado, y cómo determinar su orden de precisión, ¿no? Esto seguramente lo verán pues en los libros o tal vez en un curso posterior de modelación o de métodos numéricos, y, y tal vez no lo tengan que hacer tan seguido, ¿no? Es decir, no es algo que se haga típicamente cuando uno utiliza métodos numéricos. Simplemente esto es útil para estar conscientes de dónde vienen los esquemas, y por otro lado, cómo se determina su orden de precisión. Entonces, bueno, solamente hay que tener eso en cuenta, ¿no? Tal vez no lo tengan que volver a hacer nunca en sus vidas, o solamente pocas veces. Sin embargo, es útil tenerlo presente, ¿no? Y otra cosa es, como se puedan imaginar, de esta expresión, para UJ-1 es fácil derivar el esquema hacia atrás. Simplemente hay que reacomodar los términos, ¿no? Y como, al igual que el esquema hacia adelante, también es de orden 1, el esquema hacia atrás. ¿Okay? Pueden intentarlo, pueden hacer el ejercicio. Sin embargo, eso no va a ser sujeto a entrega. Más adelante les diré la tarea que tendrán que encontrar. Ok, entonces, como comentaba hasta ahora, hemos visto estos esquemas para derivadas en espacio, y que normalmente funciona de manera similar al derivar los esquemas para ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales que dependen del tiempo, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta algunas consideraciones, que son las siguientes, ¿no? Por un lado, los esquemas numéricos en tiempo usados para ecuaciones diferenciales parciales son relativamente sencillos. Es decir, usualmente, con que sean de orden 2 o incluso de primer orden de precisión, son suficientes, ¿no? No es necesario tener de orden mayor. Y hay algunas razones por esto, ¿no? Por un lado, los esquemas construidos para tener un orden de precisión alto no son útiles cuando se resuelven ecuaciones diferenciales parciales, ya que para una ecuación diferencial ordinaria, por ejemplo, la ecuación diferencial y una condición inicial usualmente son suficientes para obtener una buena solución. Como vimos en la clase anterior, cuando se derivó el método de Euler hacia adelante, vimos que si nosotros definimos nuestro espaciado de malla lo suficientemente pequeña,
esto será suficiente para obtener una buena aproximación a nuestra solución exacta. El error se va a ir haciendo más pequeño conforme nosotros hacemos más pequeño el intervalo, ¿no? Y con nuestra condición inicial, pues de ahí arrancamos y la solución va a ser muy parecida a la exacta. Ahora, en el caso de una ecuación diferencial parcial, si se tiene un problema, por ejemplo, de valores iniciales y de la frontera, es decir, una ecuación o un sistema de ecuaciones que involucren derivadas en tiempo y espacio, ya sea en una o en dos dimensiones, existen dos fuentes de error. La primera es el esquema numérico, ¿no? Que este esquema numérico, pues dependiendo del orden, nos va a dar una mejor o peor aproximación al sistema de ecuaciones. Y la segunda fuente de error es que es la información insuficiente en las condiciones iniciales. Este segundo punto. Y esto es un problema, como veremos más adelante, es un problema muy común cuando se utilizan modelos numéricos, oceánicos o atmosféricos. El problema de las condiciones iniciales, ya que normalmente, como se imaginarán, esta información, estos datos que se utilizan para alimentar los modelos provienen de observaciones. Es decir, instrumentos que se colocan ya sea en el mar o en la atmósfera y que obviamente o naturalmente no es posible que estén definidos en una malla regular. Y tampoco con una resolución tan pequeña, ¿no? Entonces, esas condiciones iniciales que provienen de observaciones, pues a su vez están sujetas a errores de los instrumentos y el hecho de que no estén en una malla regular también es un problema, ¿no? Entonces, las condiciones iniciales normalmente están asociadas a problemas o fuentes de error, mejor dicho. ¿Okay? Bueno, más adelante podremos hablar un poco más de esto. Si tienen alguna duda, pues no duden en preguntarnos, ¿no? Entonces, bueno, con esto en mente, el aumentar la precisión del esquema numérico mejora solo una de estas dos componentes, ¿no? Y el resultado, es decir, si nosotros nos enfocamos solamente en el caso de una ecuación un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, nos enfocamos solamente a mejorar el esquema numérico en tiempo, pues solamente vamos a estar abordando un problema, ¿no? Es probable que la información o el error asociado a las condiciones iniciales sea mucho mayor y entonces el resultado final no va a ser muy impresionante o no va a ser mucho mejor a lo que originalmente se tenía, ¿no? Esa es la razón por la que usualmente un esquema de segundo orden es suficiente, ¿ok? Y en esta tabla, pues, resumo lo que acabo de comentar. Para ecuaciones diferenciales ordinarias, un orden de precisión delta t, pues, es suficiente con sus condiciones iniciales y la fuente de error es el esquema numérico. Para las ecuaciones diferenciales parciales, con orden 2 es suficiente y el esquema numérico y las condiciones iniciales son las fuentes de error. Y bueno, mayor orden de error, mayor orden de precisión normalmente no es muy bueno. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre las diferencias finitas en tiempo, ¿no? Para definir algunos esquemas, vamos a considerar la ecuación diferencial de primer orden, du en dt, igual a f que está en función de u y de t, donde u está en función de t también, ¿no? Entonces, f puede corresponder, por ejemplo, a la ecuación de advección, en donde esta va a ser igual a menos c
por delta U, por la derivada de U con respecto de X. Es decir, si sustituimos esto aquí en la ecuación, vamos a obtener la ecuación de advección. Una expresión o una ecuación bastante útil para fines, digamos, de aprender los esquemas numéricos y de aplicar algunas técnicas, como lo veremos en la siguiente clase, de análisis de estabilidad, ¿no? Sí, de hecho, esta es la expresión que nosotros vamos a usar. La ecuación de advección va a ser utilizada en las siguientes clases como ejemplo para, eh, para aplicar estos métodos de análisis de estabilidad numérico, ¿no? Este es un ejemplo simplemente. Ok, bueno. Entonces, las diferencias finitas en tiempo se dividen en varios tipos. El primero es de 2 pasos, esquemas de 2 pasos. Y simplemente son esquemas que utilizan 2 niveles en el tiempo distintos. En este caso n y n más 1, ¿no? Y la expresión se denota de esta forma. U en el tiempo n más 1 va a ser igual a U en el tiempo n más la integral de la función f en los límites entre n delta t y n más 1 delta t, ¿no? Por delta t. Entonces, aquí, en términos de los índices, cuando se denotan los índices para espacios se ponen como un subíndice, y para los que se asocian al tiempo va a ser un superíndice, ¿no? Aquí arriba. Esa es normalmente como se expresa. Y en este caso, f solo va a existir como valores discretos en f en el tiempo n y en el tiempo n más 1, ¿no? Un esquema en tiempo, uno de los más comunes es Euler hacia adelante, que se expresa de esta forma, es decir, U n más 1 va a ser igual a U evaluado en el tiempo n más delta t por la función n, ¿no? Entonces, suponiendo que nosotros queremos obtener el esquema hacia adelante en tiempo, o Euler hacia adelante, una forma fácil es hacer f de n constante, es decir, que no esté asociado a ninguna expresión, como en el caso de la ecuación de advección, y vamos a obtener, pasando estos términos del lado izquierdo, vamos a obtener nuestro esquema Euler hacia adelante, ¿no? Y otra cosa que es importante mencionar es que en el caso de las diferencias finitas en tiempo, así es como es la terminología. Se utiliza Euler hacia adelante u Euler hacia atrás, ¿no? Lo cual no se usa en los esquemas en espacio, ¿no? Así es, bueno, lo menciono por si llegan a revisar algunas referencias, así es como normalmente lo encontraría. Y bueno, en este caso el error de truncamiento es de orden 1 o delta t. Este esquema se dice que es no centrado, ya que la derivada va a estar evaluada en n más un medio y la función en el tiempo n. O sea, no van a estar evaluadas en el mismo tiempo. Ahora, el esquema de Euler hacia atrás se define de esta forma. Un en el tiempo n más 1 va a ser igual a U en el tiempo n más delta t por la función n evaluada en el tiempo n más 1, ¿no? El error de truncamiento también es de primer orden, o orden delta t. Y en este caso, si f se toma en el nivel de tiempo n más 1 y f depende de U en el tiempo n más 1, entonces este esquema se dice que es implícito. Si no, entonces es explícito. En este caso,
en el caso de ser un esquema implícito, esto complica más la solución. Esta solución se convierte en un sistema, en la solución de un sistema de ecuaciones, que bueno, aquí no veremos en este caso, en este curso, no se verá, pero si tienen más, si quieren profundizar más, pues ahí están las referencias y pueden echarle un ojo, ¿no? Por supuesto nos pueden preguntar en caso de que tengan alguna duda. Y otro esquema o familia de esquemas se les conoce como Crank-Nicolson, que están basados en la regla del trapezoide. Y pues como veremos tienen un orden de precisión mayor y simplemente se derivan si se aproxima a f como un promedio entre los niveles de tiempo n y n más 1. ¿Ok? Entonces supongamos que u en el tiempo n más 1 va a ser igual a un más un medio de delta t por f evaluado en el tiempo n más f evaluado en el tiempo n más 1. ¿No? Aquí es donde está este promedio, ¿no? Y si recordando que f de u de t es igual a, a la función, perdón, a la derivada de u en dt, pues podemos expresarlo derivado de esta forma. En este caso, este esquema es implícito, ya que requiere información en el tiempo n más 1, ¿no? En este caso, la aproximación en diferencias finitas también está centrada en el tiempo n más 1 medio. ¿Ok? Ahora, si sustituimos esta expresión, f igual a du en dt aquí, y reacomodamos los términos pasando unn y delta t del lado izquierdo, vamos a obtener el esquema de Crank-Nicolson que tenemos aquí, es decir, el promedio de la función evaluada en el tiempo n y n más 1 igual a esto, ¿no? Más epsilon, que está asociada a nuestro error de truncamiento, que va a ser igual simplemente a la función f evaluada en el tiempo n más 1 medio, es decir, du de t en n más 1 medio, igual a u en el tiempo n más 1 menos u en el tiempo n entre delta t más epsilon. Entonces este es el esquema de Crank-Nicolson, y para encontrar el error de truncamiento utilizamos nuestra forma general de la expansión de Taylor de una función u en el tiempo n más 1. Y que esto es nuestra expresión general, como lo había mostrado antes. Y para llegar a u en el tiempo n más 1 vamos a sustituirla por f de y por u de t, a por t evaluado en el tiempo n más 1 medio, y por t n más 1, y obtenemos esta expresión, ¿no? Que va a ser igual a u en el tiempo n más 1 igual a u en el tiempo n más 1 medio más todas estas expresiones, ¿no? Que como pueden ver, aquí el intervalo ahora va a ser la mitad de lo que normalmente se tenía, ¿no? Ahora va a ser, en vez de delta t, va a ser delta t entre 2. Igual para los siguientes términos con derivadas de orden mayor. Ahora, obtenemos la expresión de la expansión de Taylor para f, sustituyendo f de y por u de t, a por tn más 1 medio y y por tn. Y esto vamos a tener la función u evaluada en el tiempo n. Aquí está mal, perdón. No es n más 1 medio, es n, como está aquí. Y u en tiempo n va a ser igual a 1, a u en el tiempo n más 1 medio, menos delta t entre 2 por du de t en el tiempo n más 1 medio, más 1 medio, etc., ¿no? Y al igual que en el caso cuando estamos
derivando el esquema centrado en espacio, los términos en donde la derivada eh, tiene un orden impar, los signos de esos términos van a ser negativos, ¿no? En este caso, para du de t y para du, la tercera derivada de u con respecto de t, ¿no? Ahora, similar de lo que se hizo para el esquema centrado en espacio, vamos a restar un más 1 menos un y lo dividimos entre delta t. Con esto vamos a obtener la aproximación de la derivada de u de t en el tiempo n más 1 medio, ¿no? Como lo tenemos aquí. Y más todos los términos que quedan, ¿no? De la expansión. Todo esto se convierte en esta expresión que tenemos del lado derecho, donde simplemente se denotan como épsilon, ¿no? Entonces, épsilon va a ser, en este caso, igual a menos un 24avo por delta t cuadrada por la tercera derivada de u con respecto de t evaluada en el tiempo n más un medio, ¿no? Más todo el resto de los términos. ¿Qué va a ser? Esto vamos a obtener en un error de truncamiento de segundo orden para este esquema, ¿no? Aquí me parece que también hay un error, pero es un error en el libro. En este caso, sí, aquí al haber dividido en este paso entre delta t, aquí este delta t entre 2 debe ser al cuadrado, no al cubo. ¿Ok? Solamente por si se dieron cuenta también de ese error. Bueno, entonces ya derivamos algunos esquemas de diferencias finitas en tiempo y en espacio. Quedamos como para resumir que esquemas en espacio normalmente se les conoce simplemente como esquemas hacia adelante, hacia atrás o centrado, ¿no? Y en tiempo se le conocen también como esquemas de Euler hacia adelante y Euler hacia atrás. También derivamos un esquema o una familia de esquemas que se le conoce como Craig-Nicholson, que son de orden mayor, en este caso de orden 2, ¿no? Ok. Bueno, vamos a hablar brevemente del siguiente tipo de esquemas de diferencias finitas, que es el de 3 pasos. En este tipo de esquemas se utilizan 3 niveles de tiempo distintos. En el otro caso, que es de 2, solamente se utilizan dos niveles, ¿no? A diferencia de este. Aquí se utilizan en el tiempo n-1, en el tiempo n y en el tiempo n más 1. Y al igual que las otras expresiones, el esquema se puede derivar a partir de esta fórmula, un más 1 igual a un menos 1 más la integral de f de n menos 1 delta t hasta n más 1 delta t, ¿no? Esta familia de esquemas de 3 pasos tiene varios métodos, pero el más simple y el más famoso, digamos, se obtiene al asignar a f como un valor constante. Al hacer esto, nos queda esta expresión, un más 1 igual a un menos 1 más 2 delta t por f, ¿no? Y este esquema se le conoce como esquema de salto de rana o leapfrog en inglés. Como decía, este esquema es el más utilizado, el más popular por su simpleza, digamos, y porque además el orden de precisión es de orden 2, ¿no? Esto lo hace bastante útil y es, de hecho, el esquema más usado en modelos del océano y de la atmósfera. Es decir, ha habido
la derivación de este tipo de esquemas, en especial este esquema salto de rana, eh, ha estado sujeta a muchas pruebas, muchos años de investigación y se ha llegado digamos, a la conclusión de que este esquema es por mucho el más útil, ya que da un orden de precisión bueno y es bastante estable a la hora de aplicarlo a la solución de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ok. Bueno, como he dicho, no íbamos a profundizar tanto como en otros casos. En la diferencia en la clase presencial es que normalmente hacemos otros ejercicios en clase, tal vez le pedimos a algún estudiante, algún alumno que pase al pizarrón y haga algunas derivaciones, pero bueno, eh, no no es un tema muy complejo, pero sí bastante fundamental para lo que vamos a ver de aquí en adelante, ¿no? Entonces es muy es importante que quede claro. Uh-huh. Si hay alguna duda con lo que hemos visto hasta ahora, pues no duden en preguntarnos. Y bueno, con base a lo que vimos, podemos dejar la siguiente tarea, ¿no? Y esta va a ser derivar el esquema centrado en espacio para la segunda derivada de U, la segunda derivada, es decir, la segunda derivada de U con respecto de X a partir de las expresiones de la expansión de Taylor correspondientes. O sea, van a tener que derivar algunas expresiones de Taylor, eh, las necesarias para poder llegar a la aproximación de esta derivada de segundo orden. Perdón, la segunda, sí, sí, la derivada de segundo orden. Y una vez que hagan esto, que hagan la derivación, también tienen que determinar el orden de precisión del esquema. Es decir, decirme de qué orden es en delta X. No está tan difícil. Si quedó claro aquí cómo derivamos estos esquemas, pues es cuestión eh, de que pues le hagan sus desarrollos. Eh, lo que pueden, la forma en la que les pediría que lo entregaran, bueno, tienen tres opciones. Una es que hagan su derivación o su desarrollo en una hoja a lápiz o a pluma y que nos la manden por correo. Uh-huh. eh, Otra opción es que le tomen una foto a su derivación también y la adjunten en su notebook que vayan a entregar en la parte práctica, ¿no? De tal forma que todo esté contenido en el notebook. O la tercera, para aquellos que se quieran aventurar más, es que utilicen LaTeX en el notebook para hacer el desarrollo, ¿no? Para que ahí hagan los pasos que se requieran. Tal vez eso sea una buena idea también para aquellos que les gusta LaTeX, pero bueno, cualquiera de las tres opciones es aceptable, ya sea una foto adjunta en su notebook o LaTeX, como ustedes crean más conveniente. Ok, bueno, pues esto sería todo para esta clase, chicos. Como siempre, si tienen alguna duda, no duden en consultarnos. Y pues nada, adelante, échenle ganas a su notebook. Y pues la fecha de entrega, por cierto, la fecha de entrega de esta tarea sería la misma que la del notebook, ¿no? Que creo que es el 21 de julio. Sí, 21. O sea, tienen 2 semanas. ¿Vale? Cualquier cosa,
un correo o ahí en el Classroom estaremos al pendiente. Bueno, hasta luego, chicos. Gracias.